El último momento normal en la vida de Michelle Bennett fue a las 4:45 p.m. del 23 de diciembre de 2023. Estaba en la cama con Adam Crawford, un turista de Miami, con el que llevaba acostándose desde hacía 6 meses. El ventilador del techo giraba perezosamente sobre ellos en su villa de Grand Cayman. El sol caribeño de la tarde se filtraba a través de cortinas blancas. Todo se sentía seguro, secreto, contenido. Su esposo, Leon, no debía llegar hasta la víspera de Navidad. 24 horas más de libertad. 24 horas más antes de tener que volver a interpretar el papel de esposa devota. Excepto que Leon había cambiado su vuelo. Voló desde Houston 2 días antes. Quería sorprenderla por Navidad después de 6 meses trabajando en las plataformas petroleras. Trajo flores, trajo champán. Trajo ese tipo de gesto romántico que 8 años de matrimonio y 3 años de relación a distancia casi habían borrado. En vez de eso, cruzó la puerta de su dormitorio a las 4:47 p.m. y encontró a su esposa desnuda con otro hombre en su cama. 3 minutos después, 2 personas estaban muertas. Esta es la historia de lo que pasa cuando intentas sorprender a alguien que te ha estado mintiendo. Cuando el paraíso se convierte en una escena del crimen. Cuando un matrimonio sostenido a miles de kilómetros se hace añicos en un solo instante. Cuando unas vacaciones de Navidad terminan en sangre. Si trabajaras 6 meses lejos de casa para mantener a tu pareja, volvieras antes para darle una sorpresa de Navidad y la encontraras teniendo sexo con otra persona en tu propia cama. ¿Serías capaz de matar o te irías? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos a las actualizaciones diarias de True Crime. No olviden suscribirse, dar like y comentar. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allá? Agosto de 2015, Houston, Texas. La boda. Leon Bennett se casó con Rel Davis un sábado por la tarde de agosto, en una pequeña iglesia del Third Ward de Houston. Ella vestía de marfil. Él vestía de negro. Intercambiaron votos frente a 90 invitados, mayormente su familia parte de la de ella, y amigos de la universidad y del trabajo. «Prometo amarte cada día de mi vida», dijo Leon, mirando a Rochelle a los ojos con absoluta convicción. «No importa a dónde nos lleve la vida, no importa qué desafíos enfrentemos, tú eres mi hogar, tú eres mi todo». Rele le creyó. ¿Por qué no lo haría? Leon la había cortejado durante 2 años, se había mostrado confiable trabajador, el tipo de hombre que aparecía cuando decía que lo haría, que cumplía promesas, que la trataba como si importara. Se fueron de luna de miel a Cancún, pasaron una semana en la playa, hicieron planes para su futuro hijos, en unos años, una casa con patio, envejecer juntos. Todas las promesas que hacen las parejas jóvenes cuando el para siempre parece garantizado. Y durante 5 años, esas promesas se mantuvieron. Agosto de 2015 a marzo de 2020. Los buenos años. Leon y Michelle construyeron una vida en Houston. Él trabajaba como supervisor para una empresa de servicios petroleros. Ella gestionaba un hotel boutique cerca de Galleria. Compraron una casita en las afueras, la amueblaron juntos. Organizaban cenas, hacían escapadas de fin de semana a San Antonio y Austin. El matrimonio era bueno. No perfecto, ningún matrimonio lo es, pero sólido. Discutían por cosas normales, dinero, a quién le tocaba lavar los platos, si visitar a su madre o a la de ella en acción de gracias. Pequeñas fricciones que se disipaban con disculpas y sexo de reconciliación. Leon viajaba de vez en cuando por trabajo, 1 semana aquí, 2 semanas allá, inspecciones en plataformas offshore, visitas a sitios. Pero siempre volvía a casa. Siempre llamaba cada noche cuando estaba fuera. Siempre hacía que Rel sintiera que la distancia era temporal, no permanente. «Te extraño», decía él a través de llamadas crepitantes desde plataformas petroleras en el Golfo de México. «Yo también te extraño. Vuelve pronto». Y él siempre lo hacía. Volvía corriendo hacia la mujer que hacía que Houston se sintiera menos como una ciudad y más como el lugar al que pertenecía. Pero en marzo de 2020 todo cambió. Marzo de 2020.
COVID-19, la pandemia. El mundo se cerró. La empresa de León redujo personal. El trabajo offshore se frenó casi por completo. A él lo despidieron en abril junto con el 60% de su departamento. Durante 6 meses, León buscó trabajo, postuló a cientos de puestos y no consiguió nada. La industria petrolera se estaba desplomando. Nadie contrataba. Sus ahorros se agotaban. En el hotel de Rochelle le recortaron horas. Se atrasaron con los pagos de la hipoteca. Para octubre de 2020, la desesperación ya tenía dientes. León encontró una oferta, un contrato de 6 meses en una plataforma petrolera en el Golfo. Horario brutal, 6 meses en la plataforma viviendo en espacios estrechos, turnos de 12 horas sin días libres. Luego 2 meses en casa, y después volver otros 6 meses. El pago era excepcional, el triple de lo que ganaba antes, suficiente para ponerse al día con las cuentas, reconstruir los ahorros, quizá incluso comprar la propiedad vacacional con la que Rochelle siempre había soñado. «Es temporal», le dijo León a Rochelle cuando le mostró la oferta. «Solo hasta que la industria se recupere, 1 año, tal vez 2. Luego buscaré algo local otra vez». Le miró los números: 6 meses fuera, 2 meses en casa, una y otra vez, un matrimonio llevado a pedazos. Eso apenas era un matrimonio. Eso era solo esperar. Era supervivencia. «Nos estamos ahogando, Ro. Esto es un salvavidas». Ella quería decir que no. Quería decirle que buscara otra cosa, pero no había otra cosa. La elección era entre que León aceptara ese trabajo o perder la casa. «Está bien», susurró ella. «Está bien, lo haremos funcionar». León la besó. Prometió que no sería para siempre. Prometió que volvería a casa cada vez que pudiera. Prometió que su matrimonio sobreviviría. Lo decía en serio. Lo decía completamente en serio. Noviembre de 2020 a mayo de 2021, la primera rotación. León se fue a la plataforma el 15 de noviembre de 2020. Le lo llevó al helipuerto donde los helicópteros transportaban a los trabajadores a las plataformas offshore. Se abrazaron en el estacionamiento. 6 meses. Volveré en mayo. Tendremos todo el verano juntos. Te amo. Cuídate. Yo también te amo. El helicóptero despegó. Le miró hasta que desapareció en el cielo gris de noviembre. Luego condujo de regreso a su casa vacía y lloró durante 1 hora. El primer mes fue el más difícil. León llamaba siempre que podía, por lo general 1 vez por semana, cuando la conexión satelital de la plataforma funcionaba. 30 minutos si tenían suerte. 15, si no siempre interrumpidos por la estática, el mal clima o el inicio de su turno. «¿Cómo estás?», preguntaba Le. «Cansado, solo, extrañándote». Su voz sonaba hueca a través de la interferencia, como si llamara desde otro planeta. «Yo también te extraño. Solo 5 meses más. Solo 5 meses más». El mantra que repetían para hacer soportable la distancia. Michelle llenó el vacío con trabajo, tomó turnos extra en el hotel, pasó las noches con amigos, trató de no pensar en el hecho de que su esposo vivía en una plataforma petrolera a 300 kilómetros de la costa, durmiendo en una litera, duchándose en instalaciones compartidas, comiendo comida de cafetería. Trató de no pensar en cómo su matrimonio se había reducido a llamadas telefónicas y espera. Pero la soledad tiene una forma de crecer en silencio, y Rochelle estaba muy, muy sola. Mayo de 2021. León regresó a casa tras su primera rotación de 6 meses. Había perdido 15 kilos, estaba exhausto, pero había ganado buen dinero, lo suficiente para ponerse al día con las cuentas y aún tener algo de sobra. «Deberíamos hacer un viaje», dijo Rochelle la segunda noche que volvieron a estar juntos. «A algún lugar tropical, para celebrar que lo logramos. No quiero ir a ningún lado, solo quiero estar en casa contigo». Pasaron 2 meses redescubriéndose, durmiendo en su propia cama, cocinando juntos, teniendo conversaciones de más de 15 minutos, recordando cómo se sentía estar casados en lugar de solo conectados por líneas telefónicas. Pero bajo el reencuentro había tensión. Rochelle se había acostumbrado a estar sola, a tomar decisiones sin consultar a nadie, a tener la casa solo para ella. La presencia de León
se sentía casi intrusiva después de 6 meses de ausencia. No se lo dijo. No quería herirlo. Solo se adaptó, hizo espacio, fingió que todo estaba bien. En julio de 2021, León se fue para su segunda rotación. Otros 6 meses, otro ciclo de ausencia y espera. Esta es la última, prometió León. El próximo año la industria se recuperará. Encontraré algo local. Esto casi termina. Michelle asintió, lo besó en el helipuerto, vio desaparecer el helicóptero y se preguntó si su matrimonio podría sobrevivir a otros 6 meses de distancia. No podía. Simplemente aún no lo sabía. Julio de 2021 a enero de 2022. La segunda rotación. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. León estaba ocupado. Rochelle estaba ocupada. Ya se habían dicho todo lo que había que decir. ¿Cuántas veces se puede describir cuánto se extraña a alguien antes de que las palabras pierdan significado? Rele. Empezó a salir más bares con compañeros de trabajo, fines de semana de playa, con amigos, llenando la soledad con actividad y ruido. Se decía a sí misma que eso era sano, que no podía poner su vida en pausa 6 meses seguidos, que León lo entendería. Y él lo entendió, incluso lo alentó. No me esperes. Vive tu vida. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta. Así que ella vivió su vida, y lenta imperceptiblemente. Esa vida dejó de incluir a León, salvo como una voz al teléfono 2 veces al mes. Cuando León regresó en enero de 2022 para su descanso de 2 meses, algo había cambiado. Todavía se querían, todavía tenían sexo, todavía. Funcionaban como una pareja casada. Pero ahora había una distancia que no tenía nada que ver con la geografía. Se estaban convirtiendo en extraños que compartían un apellido. Quizá deberíamos comprar esa propiedad vacacional, sugirió Rochelle. En algún lugar tropical, un sitio que ambos podamos esperar con ilusión, algo que haga que este arreglo se sienta menos temporal. León estuvo de acuerdo. Miraron propiedades en el Caribe y encontraron una villa en Grand Cayman, pequeña, accesible, hermosa. La compraron en marzo de 2022. «Esto es nuestro», dijo León de pie en la nueva sala con vista al agua turquesa. «Cuando me jubilé viviremos aquí a tiempo completo. Por ahora puedes quedarte aquí cuando quieras alejarte de Houston. Yo vendré en mis descansos». Se sintió como una solución, una forma de hacer soportable la distancia. Un lugar que pertenecía a ambos, incluso cuando estaban separados. Rel se mudó a Grand Cayman en abril de 2022. Consiguió trabajo administrando un resort, vivió en su villa y construyó una vida en la isla. León volvió a la plataforma y regresó a Cayman para su descanso de 2 meses en julio. Pasaron el verano juntos. Fue bueno. Mejor de lo que había sido Houston. La isla se sintió como un nuevo comienzo. En septiembre, León se fue para otra rotación. 6 meses más. Volveré en marzo, prometió. Tendremos toda la primavera juntos. Rachel lo besó en el aeropuerto, vio despegar su avión. Y 3 semanas después, conoció a Adam Crawford en un bar de playa en Georgetown. El hombre que destruiría su matrimonio, que moriría en su dormitorio, cuya presencia transformaría a León, de esposo devoto, en doble asesino. Pero eso aún estaba a meses de distancia. Por ahora, en septiembre de 2022, Michelle solo había conocido a un atractivo turista estadounidense, que la hacía reír, que le prestaba atención, que le recordaba lo que se sentía ser deseada en lugar de solo esperada. No planeó engañar a su esposo. No se despertó esa mañana pensando, «Hoy voy a destruir mi matrimonio». Simplemente ocurrió como siempre ocurren estas cosas, lentamente. Y luego de golpe. Septiembre de 2022, Grand Cayman. La noche en que Rel conoció a Adam. Rumoint Club. Un bar de playa en el lado norte de la isla. Jueves por la noche. Rele había terminado su turno en el resort y fue con 2 compañeros de trabajo a tomar algo y ver el atardecer. El bar estaba lleno de turistas, en su mayoría estadounidenses, escapando del clima otoñal por el calor caribeño, bebiendo ron con jugo,
tomándose selfies con el agua turquesa de fondo. Adam Crawford estaba sentado en la barra. Un solo reloj caro, camisa de lino a medida, el aspecto de alguien que viajaba mucho y viajaba bien. Captó la mirada de Rel cuando pidió su segunda bebida. ¿Vives aquí o solo estás de visita? Vivo aquí. Tú estás de visita, desarrollador inmobiliario de Miami. Vengo cada trimestre para inspeccionar propiedades. Extendió la mano. Adam Rochelle. Su apretón fue firme, cálido. Tenía una sonrisa fácil que hacía que la conversación fluyera sin esfuerzo. Hablaron durante 1 hora sobre la isla, sobre su trabajo, sobre el empleo de ella, administrando el resort. Conversación normal, nada inapropiado, solo 2 personas hablando, pero bajo las palabras, había algo más: química, atracción, ese tipo de fuerza imposible de ignorar una vez que la notas. Debería volver con mis amigos, dijo Michelle. Finalmente, aunque no quería irse. ¿Puedo volver a verte? Quizás cenar mañana. Debería haber dicho que no. Debería haber mencionado a su esposo. Debería haberse alejado del atractivo turista que la hacía sentirse vista de una manera que no había sentido en meses. En lugar de eso dijo: la cena suena bien. Septiembre de 2022, la primera traición. Adam llevó a Rele a un restaurante elegante en 7 Mile Beach. Comieron pescado fresco y bebieron vino blanco. Hablaron de todo excepto del hecho de que ella estaba casada. Y él estaba claramente interesado en algo más que conversar. ¿Cuánto tiempo te quedas en la isla?, preguntó Rochelle. Hasta el fin de semana. Suelo venir una semana cada pocos meses. Negocios y placer, sonrió. Aunque este viaje se está volviendo más placer de lo que esperaba. Debería haberse ido en ese mismo momento. Debería haber pagado su parte de la cena y conducido de regreso a la villa que compartía con León. Debería haber llamado a su esposo a la plataforma petrolera y confesar que casi había hecho algo estúpido. En lugar de eso, volvió a la habitación de hotel de Adam en el Ritz-Carlton. Tuvieron sexo esa noche, y la siguiente, y la siguiente. 3 noches de traición comprimidas en un fin de semana largo que Rel se dijo a sí misma que no significaba nada, solo algo físico, solo rascar una comezón creada por meses de soledad. Cuando Adam voló de regreso a Miami el lunes, Michelle se convenció de que había terminado. Un error, un momento de debilidad que no volvería a repetir. Pero Adam le escribió esa misma noche: ya estoy planeando mi próximo viaje a Cayman. No puedo esperar para verte otra vez. Y Rele, que debería haber bloqueado su número, que debería haber confesado a León, que debería haberlo terminado de inmediato, respondió: yo tampoco. Septiembre de 2022 a marzo de 2023, el patrón. Adam regresó a Grand Cayman en noviembre. Se quedó 5 días. Rele lo vio todas las noches. Cenaban, tenían sexo en su habitación de hotel, fingían ser una pareja en lugar de amantes. ¿Y tu esposo?, preguntó Adam una noche, acostados después. Trabaja en plataformas offshore 6 meses seguidos. Está fuera más tiempo del que está aquí. Así que esto es llenar el vacío. Rele no respondió porque la verdad era más complicada que llenar un vacío. La verdad era que había dejado de extrañar a León, había dejado de contar los días hasta su regreso, y había empezado a construir una vida que no lo incluía, salvo como una voz al teléfono 2 veces al mes. Adam volvió en enero y luego en marzo. Cada visita era igual 5 a 7 días de cenas secretas y habitaciones de hotel. Cada vez Michelle se decía que esa sería la última que lo terminaría, antes de la siguiente visita de León a casa. Pero nunca lo hacía porque Adam la hacía sentirse deseada presente, como algo más que alguien que solo esperaba. León volvió en marzo de 2023 y pasó 2 meses en Cayman. Fue aceptable. No genial, no terrible, simplemente aceptable. Tenían sexo, de vez en cuando iban a la playa, cocinaban juntos, cumplían los rituales del matrimonio, sin la intimidad que les daba sentido. Rochelle se sentía culpable, sentía que León podía ver la traición escrita en su rostro. Pero él no notó nada. Estaba simplemente feliz de estar en casa, feliz de estar con su esposa. Cuando se fue en mayo para otra rotación de 6 meses, Rele sintió más alivio que tristeza. Alivio de poder dejar de fingir, dejar de actuar,
Dejar de ser la esposa devota de un hombre al que estaba engañando activamente. Junio de 2023. El romance se profundiza. Adam regresó en junio, esta vez por 10 días, la visita más larga hasta entonces. Estoy pensando en comprar una propiedad aquí, le dijo a Rochelle durante una cena. Algo que pueda usar cuando venga. Quizá venir más seguido. ¿Qué tan seguido? Mensualmente cada 6 semanas. Me gusta este lugar. Me gustas tú. No fue una declaración de amor. Adam también estaba casado, un detalle que había mencionado de pasada en enero. Ambos engañaban, ambos mentían a sus cónyuges en casa, ambos construían algo temporal e insostenible. Pero lo temporal se sentía mejor que lo que Rel tenía con Leon. Se sentía más real que llamadas telefónicas a miles de kilómetros. Se sentía como que alguien la elegía de verdad en lugar de solo tolerar la distancia. A mí también me gustas, dijo Rachel. Pasaron esa noche en su villa. La primera vez que Adam estaba en su casa. La primera vez que tuvieron sexo en la cama que compartía con Leon. Debería haberse sentido mal. Debería haber sido una línea que no cruzaría. Pero solo se sintió como alivio, como si por fin estuviera viviendo con honestidad en lugar de esperar una vida que siempre se posponía. Adam se fue a la mañana siguiente y la besó para despedirse. Nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Agosto de 2023. Rele dejó de sentirse culpable. Adam la visitó en agosto y luego en octubre. La relación llevaba casi un año. Lo que había empezado como un error se había vuelto rutina, algo esperado, algo alrededor de lo cual Rele organizaba su vida. Sabía que estaba mal. Sabía que debía terminar la aventura o terminar su matrimonio. Sabía que vivir esa doble vida era insostenible. Pero no hizo nada. Simplemente continuó el patrón Leon, 6 meses offshore. Adam, visitando cada 6 u 8 semanas, Rele sola el resto del tiempo. Viviendo en una isla donde nadie sabía que estaba casada, donde podía fingir ser soltera, donde su vida se sentía más como libertad que como espera. Leon llamó en septiembre. Su voz sonaba distante, cansada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. El trabajo está ocupado. Te extraño. Yo también te extraño. La mentira ahora salía con facilidad. Llevaba meses practicándola. Solo faltan 4 meses. Volveré para Navidad. Pasaremos las fiestas juntos. Eso estaría bien, lo estaría. Leon era un buen hombre. Ella no lo odiaba. Ni siquiera le caía mal. Simplemente no lo amaba como una esposa debería amar a su esposo. No lo extrañaba cuando estaba fuera. No contaba los días hasta su regreso. Su matrimonio se había convertido en un arreglo conveniente, financieramente estable, pero emocionalmente vacío. Michelle se dijo a sí misma que lo resolvería. Tal vez después de Navidad. Tal vez le diría la verdad a Leon, pediría una separación, iniciaría el divorcio. Pero todavía no. No durante las fiestas, no mientras él seguía offshore. Esperaría a que el momento fuera mejor. No sabía que nunca habría un mejor momento. Que esa espera lo costaría todo. Diciembre de 2023. Planes para Navidad. Leon llamó a principios de diciembre. Vuelvo a casa el día 24 en Nochebuena. Tendremos 2 meses juntos. Estoy pensando que deberíamos viajar. Tal vez regresar a Estados Unidos para Año Nuevo. Visitar a la familia. Suena bien. Estoy emocionada. Siento que ha pasado una eternidad desde la última vez que te vi. 6 meses. Habían sido 6 meses, pero se sentían como más. Se sentía como si hubieran estado viviendo vidas separadas durante tanto tiempo, que volver a juntarlas requería un esfuerzo que ninguno de los dos quería hacer. Después de colgar Rele, le escribió a Adam Leon. Vuelve a casa el 24 de diciembre. Después de eso, no podré verte hasta febrero. La respuesta de Adam llegó rápido. Estaré allí del 20 al 27 de diciembre. Aprovechemos al máximo antes de que llegue. Michelle debería haber dicho que no. Debería haberle pedido a Adam que omitiera esa visita, que el momento era demasiado arriesgado con Leon regresando. Pero no lo hizo. Quería ver a Adam, quería esos pocos días antes de que su esposo volviera,
y ella tuviera que volver a interpretar el papel de esposa. Está bien, nos vemos el 20 de diciembre. 20 de diciembre de 2023. Adam llegó a Grand Cayman, se registró en el Ritz-Carlton y le escribió a Rochelle: ya llegué. Cena esta noche. Cenaron, regresaron a su hotel y tuvieron sexo como siempre. ¿Cuándo llega tu esposo?, preguntó Adam. El 24 de diciembre, Nochebuena. Entonces tenemos 4 días. 4 días. Se sentía suficiente, como si pudieran comprimir toda su despedida en 96 horas antes de que regresara a la realidad. Lo que Rochelle no sabía era que Leon había terminado su rotación antes de tiempo, que había salido de la plataforma el 18 de diciembre, en lugar del 23, y que había decidido sorprenderla. Su vuelo llegaría 2 días antes, aparecería el 22 de diciembre con flores, champán y gestos románticos. No sabía que su esposo ya estaba planeando la sorpresa que revelaría su traición. 22 de diciembre de 2023. Leon Bennett aterrizó en el Aeropuerto Internacional Owen Roberts de Grand Cayman a las 2:47 p.m. Había viajado durante 12 horas Houston a Miami a Grand Cayman. Cansado pero emocionado, recogió su equipaje, tomó un taxi y le dio al conductor una dirección a 2 millas de su villa. «Quiero caminar el resto», le dijo al conductor. «Sorprender a mi esposa». Pagó, se bajó y caminó hacia casa cargando flores y una botella de champán. 6 meses offshore, 6 meses extrañando a Rochelle, 6 meses de llamadas telefónicas que nunca se sentían suficientes. Pero ahora estaba en casa 2 días antes, listo para pasar la Navidad con su esposa, listo para reconstruir lo que la distancia había erosionado. No fue directo a la villa. Se registró primero en un hotel pequeño. Quería asearse, ducharse, cambiarse de ropa limpia, presentarse bien en lugar de exhausto. Pasó la tarde caminando por la playa, pensando en su matrimonio, en si podían seguir así 6 meses separados, 2 meses juntos, en si era sostenible, en si debían cambiar algo. Decidió hablarlo con Rel. Tal vez esta sería su última rotación. Tal vez encontraría trabajo en Cayman, estaría allí a tiempo completo, viviría de verdad con su esposa, en lugar de solo visitarla. Mañana iría a casa, la sorprendería y empezaría la conversación sobre su futuro. Mañana, 23 de diciembre, el día en que 2 personas morirían en su dormitorio. Pero Leon aún no lo sabía. En ese momento simplemente se durmió en una habitación de hotel, emocionado por sorprender a su esposa, creyendo que su matrimonio aún podía salvarse, creyendo que la Navidad sería el nuevo comienzo que necesitaban. 23 de diciembre de 2023. Mañana. Leon se despertó a las 7:34 a.m. en su habitación de hotel. Se duchó, se afeitó, se puso ropa limpia, la camisa bonita que Rochelle le había regalado por su cumpleaños. Colonia. Quería verse bien para la sorpresa. Desayunó en un café cerca del malecón. Se sentó solo mirando los barcos mecerse en el puerto. Los turistas pasaban con bolsas de playa y equipo de snorkel. Música navideña sonaba desde altavoces en los postes de luz. Todo se sentía festivo, tranquilo, normal. Leon revisó su teléfono. Ningún mensaje de Rochelle. Ella aún no sabía que él estaba allí. Pensaba que no llegaría hasta el día siguiente. La sorpresa seguía intacta. Terminó su café, pagó y regresó al hotel para recoger las flores y el champán que había comprado el día anterior. Rosas blancas, sus favoritas. Champán caro. Ese tipo de gesto romántico que decía: «Lo siento por toda la distancia. Estoy aquí ahora, te amo». A las 10:15 a.m. Leon llamó a un taxi y le dio la dirección de la villa que él y Rel poseían en el lado este de la isla, la casa que habían comprado pensando que salvaría su matrimonio, que haría soportable la distancia. El trayecto duró 18 minutos. Palmeras bordeaban la carretera. El océano se veía entre los edificios. Paraíso. Así llamaba la gente a esa isla, paraíso. Leon pagó al conductor y se quedó de pie frente a su casa con las flores y el champán en las manos. El corazón le latía con fuerza, no por nervios,
sino por emoción por la anticipación de ver el rostro de Rele cuando abriera la puerta y lo encontrara allí. Caminó por la entrada y notó un coche de alquiler estacionado cerca del garaje, un sedán plateado. No lo reconoció. Tal vez Rele lo había alquilado. Tal vez su auto estaba en el taller. León llegó a la puerta principal, usó su llave y la abrió en silencio. Quería sorprenderla. Entrar, llamar su nombre, verla correr hacia él. Entró. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No había música ni televisión. Ningún sonido de Rele moviéndose en la cocina o hablando por teléfono. Ro llamó León suavemente. ¿Estás en casa? No hubo respuesta. Dejó el champán y las flores sobre la mesa de la entrada y avanzó por la casa. La sala estaba vacía, la cocina vacía. Todo estaba ordenado y limpio, como si ella lo estuviera esperando para mañana y quisiera la casa perfecta. Tal vez aún dormía. Eran solo las 10:45 a.m. Quizá había trabajado hasta tarde la noche anterior y estaba durmiendo. León caminó por el pasillo hacia su dormitorio. La puerta estaba cerrada. Sonrió. Definitivamente seguía durmiendo. Tomó el picaporte, lo giró lentamente, empujó la puerta y su mundo entero se hizo pedazos. 23 de diciembre de 2023, 10:47 a.m., el dormitorio. Rele estaba en la cama no dormida, muy despierta, desnuda encima de un hombre que León nunca había visto. Al principio no notaron que la puerta se abría, demasiado concentrados, el uno en el otro, demasiado perdidos en lo que estaban haciendo. El ventilador del techo giraba sobre ellos. Las cortinas blancas filtraban la luz de la mañana. La habitación olía a sexo y traición. León se quedó paralizado. Su cerebro no podía procesar lo que estaban viendo sus ojos. No era posible. No era real. Esa era su esposa, su dormitorio, su cama. Entonces Rochelle levantó la mirada y lo vio de pie en la puerta. Su rostro se volvió blanco. León. El hombre debajo de ella, alto, blanco, probablemente de unos 30 y tantos, giró la cabeza, vio a León y se apresuró a empujar a Rel para quitársela de encima. Ambos estaban desnudos, expuestos, atrapados. ¡Qué carajos! La voz de León salió ahogada, todavía no era rabia, solo shock, incredulidad. Rochelle agarró la sábana y se cubrió. León, no se suponía que estuvieras aquí. Yo no se suponía que estuviera aquí. La voz de León subió. ¿No se supone que esté en mi propia casa, en mi propio dormitorio? El hombre Adam, aunque León aún no sabía su nombre, se estaba poniendo los pantalones, intentando vestirse, intentando crear un mínimo de dignidad en una situación que no la tenía. ¿Quién carajos es este León?, señaló a Adam. Le temblaba la mano, le temblaba todo el cuerpo. «Me voy», dijo Adam avanzando hacia la puerta. «No vas a ningún lado». León bloqueó la salida. Medía casi 1,80 m y pesaba más de 90 kilos de músculo de plataforma petrolera. Adam se quedó quieto. «León, por favor», Rele ya estaba llorando, envuelta en la sábana, el rímel corriéndole por la cara. «Déjame explicarte». ¿Explicar que la voz de León se quebró? Explicar por qué te estás acostando con otro en nuestra cama. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Rele no respondió. Solo lloró más fuerte. ¿Cuánto tiempo? León ahora gritaba, todo el shock convirtiéndose en rabia, rabia blanca ardiente. 6 meses, susurró ella. Desde septiembre, 6 meses. León sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 6 meses. Mientras él estaba en esa plataforma trabajando turnos de 12 horas, durmiendo en una litera, comiendo comida de cafetería, llamándola 2 veces al mes, diciéndole que la amaba, que la extrañaba, contando los días para volver a casa. Y ella se había estado acostando con otro. Trabajo 6 meses offshore para que no lo perdamos todo, para que tú puedas vivir aquí, para que tengamos esta casa. ¿Y esto es lo que haces? La voz de León bajó. Se volvió tranquila. Mortal. Esto es lo que recibo. Lo siento. ¿Lo sientes, León? Soltó una risa que sonó mal, desequilibrada. Vine a sorprenderte. Traje flores. Champán.
Iba a decirte que esta era mi última rotación, que ya no iba a trabajar más offshore, que quería estar aquí a tiempo completo, trabajar en nuestro matrimonio. Michelle sollozaba. León, ¿quién es él? León miró a Adam. ¿Quién carajos eres tú, Adam? Se aclaró la garganta. Soy Adam, inmobiliaria de Miami. No me importa a qué te dediques, dijo León. Me importa que te estés acostando con mi esposa. León dio un paso adelante. Adam retrocedió hasta chocar con la pared. No es su culpa, intentó intervenir Rochelle. No es su culpa. León giró hacia ella. Sabía que estabas casada. Lo sabía y aún así lo hizo. ¿En realidad? Empezó Adam. Cállate, cállate de una puta vez. Los puños de León estaban apretados, cada músculo de su cuerpo tenso. Quería golpear algo a alguien. Quería destruir todo lo que había en esa habitación que había sido testigo de la traición de su esposa. Pero no lo hizo. Todavía no. Se quedó ahí respirando con dificultad, tratando de procesar, de entender cómo su matrimonio había muerto, mientras él estaba a miles de kilómetros trabajando para salvarlo. Fuera, dijo León finalmente con la voz plana vacía. Fuera de mi casa. Los dos. Ahora. Adam agarró su camisa y sus zapatos, y avanzó con cuidado hacia la puerta como si se acercara a un animal peligroso. León se hizo a un lado y lo dejó pasar. Lo vio apurarse por el pasillo, escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Entonces quedaron solo León y Rochelle, esposo y esposa, en el dormitorio donde su matrimonio había sido asesinado. Vístete, dijo León. Toma tus cosas y vete. ¿A dónde se supone que vaya? No me importa. Un hotel. Su hotel. Al infierno. A cualquier parte menos aquí. León se dio la vuelta. No podía mirarla. Tienes 30 minutos. Luego llamaré a la policía y haré que te saquen por allanamiento. Esta también es mi casa. Nada es tuyo ya. Nada. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Te amé. Te di todo. Y lo tiraste a la basura por un turista con el que te has estado acostando durante 6 meses. León, por favor. Pero ya se había ido. Salió del dormitorio, salió de la casa y llegó al camino de entrada, donde se quedó de pie bajo el sol caribeño, sintiendo como si le arrancaran el pecho. 23 de diciembre de 2023. 11:30 a.m. León se sentó en la playa a 3 cuadras de su casa, mirando el agua turquesa, sin verla realmente, repitiendo la escena una y otra vez en su mente. Rochelle, en la cama con otro hombre en su cama, en su casa, la casa que habían comprado juntos. Su teléfono sonó. Rochelle. Rechazó la llamada. Ella volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Apagó el teléfono. No podía pensar, no podía procesar. 6 meses en esa plataforma, 6 meses extrañándola, llamando cuando podía, contando los días. Y ella había estado con otro todo ese tiempo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces había estado Adam en su cama? ¿Cuántas veces Rochelle había mentido cuando León llamaba y preguntaba cómo estaba, qué hacía, si lo extrañaba? Todas. Había mentido todas y cada una de las veces. León se levantó y empezó a caminar. Sin destino, solo movimiento. Porque quedarse quieto significaba sentirlo todo, y no podía soportar sentirlo todo. Caminó durante horas por el pueblo a lo largo de la playa, pasando por restaurantes y bares, donde los turistas reían, bebían y celebraban la Navidad. Caminó hasta que el sol empezó a ponerse, hasta que su rabia tuvo tiempo de enfriarse y solidificarse en algo peor. No furia, cálculo. 23 de diciembre de 2023. 4:15 p.m. León regresó a la villa. El auto de Rochelle seguía en la entrada. No se había ido. Había ignorado su orden de irse. Por supuesto que no se había ido. Esa también era su casa, su isla, su vida. No tenía a dónde ir. León entró y encontró a Rel sentada en el sofá, completamente vestida, con los ojos rojos de tanto llorar. Ella levantó la mirada cuando él entró. León, te dije que te fueras. Esta es mi casa, no me voy. Entonces me iré yo. Volveré a Houston, presentaré la demanda de divorcio.
Puedes quedarte con la casa, con la isla, con tu novio turista. He terminado. Por favor, no. ¿No qué? No me vaya. Me dejaste hace 6 meses. Solo que no me lo dijiste. León sacó su maleta del armario y empezó a tirar ropa adentro. Rochelle lo siguió. Cometí un error. Lo siento. Voy a terminarlo con Adam. No volveré a verlo nunca. Por favor, León, por favor, no te rindas con nosotros. León dejó de empacar y se giró para mirarla. Te acostaste con él en nuestra cama, en la cama que yo compré, en la casa que pagué con el dinero que gané trabajando offshore 6 meses seguidos. ¿Y quieres que te perdone? Estaba sola. Yo también estaba solo. La voz de León estalló. ¿Crees que yo quería estar en esa plataforma? ¿Crees que disfrutaba estar lejos de ti? Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Y tú ni siquiera pudiste ser fiel durante 6 meses. Lo siento. Deja de decir que lo sientes. Lo siento no arregla esto. Lo siento no deshace lo que hiciste. Volvió a empacar. Michelle se quedó allí de pie llorando, viendo cómo su matrimonio se terminaba. Entonces sonó el teléfono de León. Lo había vuelto a encender. El número era desconocido. Aún así contestó. Señor Bennett, le habla el Ritz-Carlton. Tenemos aquí a un amigo de su esposa. Dejó algunas pertenencias y quería saber si... Dígale que venga a recogerlas, dijo León, y colgó. Rel se veía aterrada. Adam está en el Ritz. Se queda hasta el 27. León, por favor, no. No que vayan a hablar con él. ¿Por qué no tal vez pueda explicarme qué tiene mi esposa de tan especial como para que valiera la pena destruir un matrimonio? León. Pero él ya estaba saliendo por la puerta, subiéndose al coche de alquiler y conduciendo hacia el Ritz-Carlton, donde se alojaba el hombre que se había estado acostando con su esposa. Se decía a sí mismo que solo quería hablar, entender, preguntarle a Adam por qué. Pero en el fondo, León sabía que no iba allí para hablar. Iba a terminar con esto de una forma u otra. 23 de diciembre de 2023. 4:47 p.m. Ritz-Carlton, 7 Mile Beach. León entró al estacionamiento del resort con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Había conducido en piloto automático, apenas recordaba el camino. Simplemente apuntó el coche hacia el hotel donde se hospedaba Adam y dejó que la rabia lo guiara. Se quedó sentado en el estacionamiento durante 3 minutos, el motor encendido, el aire acondicionado a todo volumen, tratando de decidir qué haría cuando encontrara a Adam Crawford hablar, gritar, pelear. No lo sabía. Solo sabía que no podía irse de la isla sin enfrentar al hombre que había estado durmiendo con su esposa durante 6 meses. León apagó el motor, bajó del coche y caminó hacia la entrada del hotel. El vestíbulo estaba decorado para Navidad, palmeras envueltas en luces blancas guirnaldas sobre el mostrador de recepción. Navidad tropical. Falsa. Incorrecta. Se acercó al mostrador. Busco a un huésped, Adam Crawford. ¿Puede llamar a su habitación? El recepcionista se mostró incómodo. Señor, no podemos dar información de los huéspedes. No le estoy pidiendo el número de habitación. Solo llámelo. Dígale que León Bennett está aquí para verlo. El recepcionista dudó, tomó el teléfono, marcó y esperó. Señor Crawford, hay un León Bennett aquí para verlo. Pausa. Sí, señor. Lo envío. Colgó y le dio a León un número de habitación. 5º piso, habitación 512. León tomó el ascensor y observó cómo los números subían. 5 pisos se sintieron como 50. El corazón le latía con fuerza, la adrenalina inundándole el cuerpo. Lucha o huida. Y León nunca había sido bueno huyendo. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminó por el pasillo alfombrado, encontró la habitación 512 y llamó. Adam abrió la puerta. Aún se veía pulido, sereno, como si haber sido sorprendido en la cama con la esposa de otro hombre hubiera sido solo una molestia menor. Pasa. Adam se hizo a un lado. León entró. La suite era amplia con vista al océano Cara. El tipo de habitación que costaba lo que León ganaba en una semana en la plataforma. No esperaba que vinieras aquí, dijo Adam cerrando la puerta. ¿Qué esperabas? ¿Que me fuera a regresar a Houston
y fingiera que no te encontré acostándote con mi esposa, ¿no? ¿Yo? No sé qué esperaba. Adam señaló el área de estar. ¿Quieres sentarte? No quiero sentarme. Quiero respuestas. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Rochelle? Ella te dijo 6 meses. 6 meses. ¿Y sabías que estaba casada, sí? ¿Y no te importó, Adam? Suspiró y se sentó en el sofá, aunque León permaneció de pie. Es complicado. No es complicado. Está casada. Lo sabías. Y aún así lo hiciste. Es bastante simple. Tienes razón. Sí lo sabía. Pero León. Puedo llamarte León. Me da igual cómo me llames. Solo responde. ¿Por qué Adam lo miró? De verdad lo miró. Porque estaba sola. Porque tú te vas 6 meses seguidos. Porque ella necesitaba a alguien y tú no estabas aquí. León sintió como si lo hubieran golpeado. Así que esto es culpa mía por trabajar para mantenernos. No estoy diciendo que sea tu culpa. Digo que la soledad hace que la gente haga cosas que normalmente no haría. Rele te ama. No intento reemplazarte. ¿Solo qué? Cubrir el espacio cuando yo no estoy. ¿Crees que eso lo hace mejor? No lo hace mejor. Solo lo explica. Adam se puso de pie. Mira, yo también estoy casado. Sé cómo suena esto. Sé que soy un hipócrita, pero cuando conocí a Rele, ella necesitaba a alguien y yo estaba aquí. Eso es todo. Eso es todo. La voz de León se elevó. Destruiste mi matrimonio. Convertiste a mi esposa en una infiel. Me hiciste... Su voz se quebró. Me hiciste dudar de todo lo de los últimos 6 meses. Cada llamada. Cada te amo. Cada vez que me dijo que me extrañaba. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba contigo, Adam? No respondió. Estaba contigo cuando yo llamaba a León. Dio un paso más cerca. Cuando llamaba desde esa plataforma trabajando turnos de 12 horas para que ella pudiera vivir en esa villa, para que tuviéramos un futuro. Estaba en la cama contigo mientras yo le decía por teléfono que la amaba, León, respóndeme. Una vez. La voz de Adam fue baja. Una vez. En octubre llamaste mientras yo estaba allí. Ella te dijo que estaba en el trabajo. No lo estaba. Estaba conmigo. León sintió que algo se rompía dentro de él. Algo fundamental. El último resto de esperanza de que tal vez no había sido tan grave, de que quizá Rele al menos había sido honesta cuando hablaban. Pero no. Le había mentido a la cara mientras dormía con otro hombre. «Vete de Caimán», dijo León. Su voz ahora era fría, vacía. «Vete esta misma noche, no regreses. Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de mi esposa, te mataré. Yo me voy el día 27. Tú te vas esta noche. Cambia tu vuelo. No me importa lo que cueste. Solo lárgate de esta maldita isla». Adam asintió. «De acuerdo. Me iré esta noche. Bien». León se giró hacia la puerta. «Por lo que valga», dijo Adam a su espalda, «lo siento. Sé que eso no significa nada, pero lo siento». León se detuvo con la mano en el picaporte. No se dio la vuelta. «Tienes razón. No significa nada». Salió, volvió al ascensor, bajó al vestíbulo, se subió a su coche y se quedó allí sentado temblando. Ya no por rabia, sino por algo peor, la certeza de que su matrimonio había terminado de forma irreversible. No había vuelta atrás. No se podía perdonar ese nivel de traición. Rochelle había estado acostándose con Adam durante 6 meses. Había mentido cada vez que hablaban. Había convertido su hogar en un lugar de infidelidad y engaño. No quedaba nada que salvar. 23 de diciembre de 2023. 6:23 p.m. León condujo de regreso a la villa. El sol se estaba poniendo, el cielo tornándose naranja y púrpura. Hermoso. Incorrecto. ¿Cómo podía verse el mundo tan hermoso cuando todo se estaba derrumbando? Aparcó en la entrada. El coche de Rele seguía allí. Había esperado que ya se hubiera ido, que estuviera en un hotel en cualquier parte. Pero no. Seguía allí. León entró y encontró a Michelle en la cocina. Estaba cocinando, intentando crear normalidad. Una cena como si fueran una pareja normal teniendo una noche normal. «Preparé tu favorito», dijo cuando él entró. Su voz era pequeña, esperanzada.
pollo jerk con arroz y frijoles. Pensé que tal vez podríamos hablar durante la cena. Intentarlo. Hablé con Adam. El rostro de Michelle se puso pálido. Fuiste a verlo, se va esta noche. Le dije que si vuelve a Cayman alguna vez lo mataré. La voz de Leon era serena directa. Dijo que lo sentía. Le dije que su lo siento no significa nada. Leon, cuando te llamé en octubre y te dije que estaba en el trabajo, ¿dónde estaba realmente? Los ojos de Rochelle se llenaron de lágrimas. Sabía lo que él preguntaba. Sabía que la respuesta destruiría lo poco que quedaba entre ellos. Respóndeme, Rele. ¿Dónde estabas cuando te llamé y dijiste que estabas trabajando yo? Yo estaba con Adam en nuestra cama. Asintió y empezó a llorar. Así que mientras yo estaba al teléfono diciéndote que te amaba, tú estabas acostada a su lado mintiéndome en la cara. Y probablemente luego tuviste sexo con él después de colgar. Lo siento. Deja de decir que lo sientes. León barrió el brazo sobre la encimera. Los platos se estrellaron contra el suelo. La comida salpicó. Lo siento no arregla esto. Lo siento no deshace 6 meses de mentiras. Lo siento no me hace dejar de ver lo que vi esta mañana. Rele sollozaba. No sé qué hacer. Dime qué hacer. Dime cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo. Está roto. Nosotros estamos rotos. La voz de León bajó. Se volvió tranquila. Mortal. Te di todo. Todo. Trabajé en esa maldita plataforma durante 6 meses. Dormí en una litera. Comí comida horrible. Te extrañé todos y cada uno de los días. Y tú ni siquiera pudiste ser fiel. Ni siquiera pudiste darme el respeto más básico. Estaba sola. Yo también estaba solo. Pero no engañé. No me acosté con otra persona, volvió a gritar fuera de control. Estaba sola y por eso destruiste nuestro matrimonio. ¿Esa es tu excusa? No es una excusa. Entonces, ¿qué es? Explícamelo. Hazme entender por qué mi esposa decidió que 6 meses de soledad justificaban 6 meses de traición. Rochelle no pudo responder. Solo lloró. León la miró. La miró de verdad. Vio a la mujer con la que se había casado hacía 8 años, a la mujer que había amado a la mujer por la que se había agotado trabajando, y no sintió nada, ni amor, ni rabia. Solo vacío. Me voy, dijo. Regreso a Houston y presento el divorcio. Puedes quedarte con la villa con Cayman con tu vida sin mí. He terminado. Por favor, no te vayas. Me dejaste hace 6 meses. Solo estoy haciéndolo oficial. Caminó hacia el dormitorio y empezó a empacar de nuevo por segunda vez ese día, metiendo ropa, artículos de aseo, todo lo que necesitaba para desaparecer de esa isla y no volver jamás. Michelle lo siguió. León, por favor, haré lo que sea. Iré a terapia. No volveré a ver a Adam. Me mudaré de nuevo a Houston. Lo que quieras, solo no me dejes. León dejó de empacar y se giró hacia ella. ¿Sabes qué quiero? Quiero volver a esta mañana cuando pensaba que venía a casa para sorprender a mi esposa. Cuando creía que todavía teníamos un matrimonio. Cuando no sabía que todo era una mentira. No todo fue una mentira. Sí lo fue. Cada llamada, cada te amo, cada te extraño. Todo fue mentira. Porque si hubieras sentido algo de eso, no te habrías estado acostando con otra persona. Cerró la maleta, la levantó y se dirigió hacia la puerta. Rochelle le agarró el brazo. No te vayas. Por favor, hablemos más. Intentemos arreglarlo. León se soltó. No hay nada que arreglar. Se acabó. Salió del dormitorio por el pasillo. Rochelle lo seguía suplicando, llorando, diciendo cualquier cosa que se le ocurriera para hacerlo quedarse. Pero León ya había dejado de escuchar, había dejado de perdonar, había dejado de fingir que ese matrimonio podía salvarse. Llegó a la puerta principal y puso la mano en el picaporte. Si te vas, dijo Rochelle detrás de él con la voz desesperada. Si te vas esta noche, llamaré a Adam. Le pediré que se quede, estaré con él esta noche. ¿Eso es lo que quieres, León? Se giró, miró a su esposa y vio la manipulación, la amenaza, la traición final. Haz lo que quieras, dijo. Eso es lo que has estado haciendo durante 6 meses.
Abrió la puerta, salió, se subió al coche y se fue de la villa sin mirar atrás. Se registró en un hotel cerca del aeropuerto, pequeño, barato, nada que ver con el Ritz donde se alojaba Adam. Solo 4 paredes y una cama. León se quedó allí acostado mirando el techo, pensando en 8 años de matrimonio que habían terminado en una sola mañana. Un momento, una traición. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rochelle. Lo siento. Te amo. Por favor, vuelve. No respondió. Apagó el teléfono, cerró los ojos e intentó no pensar en lo que Rele estaría haciendo en ese momento, en si realmente había llamado a Adam, en si estaban juntos, en si estaba con él, mientras Leon yacía solo en una habitación de hotel planeando su divorcio. Se dijo a sí mismo que no le importaba, que ya no importaba que Rochelle podía hacer lo que quisiera porque habían terminado. Pero sí le importaba. Ese era el problema. Incluso después de todo, todavía le importaba. Y ese sentimiento lo llevaría de regreso a la villa al día siguiente. Lo haría comprobar una vez más. Lo pondría en la posición de volver a encontrar a Rele y a Adam juntos. Y esta vez León no se iría simplemente. Esta vez, la rabia se convertiría en violencia. La traición se convertiría en asesinato. Pero eso sería mañana. En ese momento, Leon yacía en una habitación de hotel, intentando aceptar que su matrimonio había terminado, tratando de averiguar cómo seguir adelante, intentando no imaginar a su esposa otra vez en la cama con otro hombre. ¿Debería León haberse ido? ¿Qué harías tú si encontraras a tu pareja en la cama con otra persona? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte. 24 de diciembre de 2023. Mañana. León despertó a las 6:47 a.m. en la habitación del hotel cerca del aeropuerto. No había dormido bien. Seguía reviviendo lo de ayer, el dormitorio, Rochelle y Adam, la confrontación, todo repitiéndose en bucle. Revisó su teléfono. 16 llamadas perdidas de Michelle. 11 mensajes de texto. No los leyó. No quería saber qué excusas habría elaborado durante la noche. Su vuelo de regreso a Houston salía a las 4:30 p.m., dentro de 12 horas. Podía quedarse en ese hotel hasta entonces, evitar la villa, evitar a Rel, simplemente irse de la isla y no volver jamás. Esa era la opción inteligente, la ruptura limpia. Pero algo lo inquietaba. Algo en la forma en que Rochelle había amenazado con llamar a Adam si León se iba. Algo en no saber si realmente lo había hecho. Se dijo a sí mismo que no importaba. Se estaban divorciando. ¿A quién le importaba si había pasado la noche con su amante? Pero sí le importaba. No podía dejar de importarle, aunque importarle fuera una tortura. A las 8:15 a.m., León tomó una decisión. Volvería a la villa una vez más. Recoger sus pertenencias restantes, las fotos de la boda, documentos, cosas que no podía dejar atrás. Entrar y salir rápido. Evitar a Rel si era posible. Solo cierre. Eso era todo, cierre. Hizo el checkout del hotel y condujo hacia la villa. La mañana estaba hermosa, soleada, 26 grados, clima perfecto, para gente de vacaciones, para turistas celebrando Nochebuena en el paraíso. León no sentía nada, solo entumecimiento vacío, moviéndose por inercia porque no sabía qué más hacer. 24 de diciembre de 2023. 8:47 a.m. León entró en la entrada de la villa. El coche de Rochelle estaba allí, y a su lado el sedán plateado de alquiler del día anterior, el coche de Adam. Las manos de León se apretaron en el volante. Adam se suponía que se había ido. Había prometido marcharse la noche anterior, salir de la isla. Pero su coche estaba allí en la casa de León, lo que significaba que Adam se había quedado, que Rele lo había llamado, que habían pasado la noche juntos, mientras León estaba solo en aquella habitación de hotel. Algo frío se asentó en el pecho de León. No era rabia, era algo más profundo, algo definitivo. Salió del coche, caminó hasta la puerta principal y usó su llave. La casa estaba en silencio, igual que la mañana anterior. Ese silencio terrible antes de descubrir el horror. León cruzó la sala. La cocina. Todo parecía normal. La cafetera aún tibia. 2 tazas en el fregadero.
Evidencias del desayuno, evidencias de intimidad. Apretó la mandíbula, caminó por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta estaba cerrada otra vez igual que ayer. La historia repitiéndose un bucle del que no podía escapar. León abrió la puerta. 24 de diciembre de 2023. 8:52 AM, el dormitorio. Estaban allí Rochelle y Adam juntos en la cama. No estaban teniendo sexo esta vez, solo dormían. El brazo de Adam alrededor de Rele, la cabeza de ella sobre su pecho. Tranquilos íntimos, la posición en la que duermen las parejas cuando están cómodas entre sí. León se quedó en la puerta mirando. Esto era peor que ayer. Ayer había sido sexo físico momentáneo, algo que quizá podría explicarse como debilidad o lujuria. Esto era ternura. Esto era dormir juntos como una pareja. Como si Adam perteneciera allí en la cama de León, en la casa de León, en la vida de León. La rabia que había estado dormida desde la noche anterior estalló blanca, ardiente, total. ¡Despierten! La voz de León era fría, controlada, mortal. Los ojos de Rochelle se abrieron. Vio a León de pie. Su rostro se volvió blanco. León. Le dije que se fuera de la isla León. Avanzó dentro de la habitación. Le dije que si regresaba lo mataría. Y aquí está en mi casa, en mi cama. Adam ya estaba despierto, incorporándose, tratando de evaluar el peligro. León, escucha. No, tú escucha. Te di una oportunidad de irte. Te lo dije anoche, lárgate. No vuelvas. ¿Y qué hiciste? Viniste directo aquí. Te acostaste con mi esposa, pasaste la noche en mi cama. Ella me llamó, empezó Adam. No me importa quién llamó a quién. Estás aquí. Eso es lo único que importa. Rele salió de la cama apresuradamente y tomó una bata. León, lo siento. Estaba alterada. No pensé que volverías. Así que lo llamaste. En cuanto me fui, lo invitaste a venir. La voz de León empezó a elevarse, el control resbalando. No habían pasado ni 2 horas cuando ya lo tenías de vuelta en nuestra cama. ¿Necesitabas qué? Consuelo del hombre con el que me has estado engañando. León rió. Sonó desquiciado. Eres increíble. De verdad increíble. Trabajo 6 meses para mantenerte, y esto es lo que recibo. Esto es lo que significa la lealtad para ti. Adam se estaba vistiendo, poniéndose los pantalones, la camisa moviéndose despacio. Me voy a ir. No vas a ningún lado. León se movió para bloquear la salida. No hasta que lo entienda. ¿Qué tiene mi esposa de tan especial? ¿Qué la hace valer la destrucción de un matrimonio? León, no hagas esto, la voz de Rele. Era puro pánico. Respóndeme, León. Miró a Adam. ¿Qué es el sexo? El hecho de que esté disponible cada vez que vienes. Que Adam no respondió. Solo se quedó allí con la camisa en la mano, atrapado entre la cama, y un esposo que había llegado a su punto de quiebre. ¿Sabes lo que pienso?, continuó León con la voz volviéndose baja. Creo que eres un cobarde. Los dos. Demasiado cobardes para terminar las cosas como corresponde. Así que se esconden, mienten, fingen que no es real porque eso lo hace más fácil de soportar. León, por favor. Rele dio un paso hacia él. No, León levantó la mano. No te acerques, no me toques, no finjas que te importa. Porque si te importara un solo carajo, no lo habrías llamado en cuanto me fui. Estaba herida. ¿Herida tú? ¿Tú? El control de León se rompió por completo. Yo soy el que te atrapó engañándome. Yo soy el que te encontró en la cama con él 2 veces. ¿Y tú estás herida? Agarró una lámpara de la mesita y la lanzó contra la pared. Se hizo añicos. Rele gritó. Adam se estremeció. Destruiste todo, León, ya estaba gritando. 8 años. 8 malditos años de matrimonio arruinados porque no pudiste soportar estar sola 6 meses. Lo siento. Deja de decir que lo sientes. Agarró un marco de fotos de la cómoda. Su foto de boda. La estrelló contra el suelo. Vidrios por todas partes. Lo siento no devuelve lo que mataste. Adam se movió hacia la puerta.
De verdad creo que debería irme. Siéntate, la voz de León fue un rugido, una orden. Adam se sentó en el borde de la cama. Ahora había miedo en sus ojos. Miedo real. León, me estás asustando. Michelle se pegó contra la pared. Bien. Deberían tener miedo. Deberían entender que las acciones tienen consecuencias, que la traición duele, que no basta con pedir perdón y seguir adelante. León respiraba con dificultad, la adrenalina inundándole el cuerpo, el corazón golpeándole el pecho. Los miró su esposa y su amante sentados en su dormitorio aterrados. Y algo cambió. La rabia que lo había impulsado de pronto se sintió hueca, inútil. ¿Qué estaba haciendo? ¿Lanzar lámparas, romper fotos iba a cambiar algo? La violencia iba a deshacer la traición. Dio un paso atrás, se pasó las manos por el cabello. Debería irme. Debería simplemente marcharme y dejar que ustedes dos tengan la vida que claramente quieren. León. La voz de Rochelle era pequeña. Pero no puedo. Ese es el problema. No puedo simplemente irme porque sigo pensando que quizás si grito lo suficiente, si rompo suficientes cosas, si logro que entiendas cuánto duele esto, quizá entonces sí te arrepientas de verdad. Quizá entonces importe. Sí importa. No, no importa. Porque sigues aquí con él. Porque en cuanto me fui lo elegiste a él por encima de cualquier posibilidad de arreglarnos. Así que no importa. Nada importa. León se giró hacia la puerta y empezó a salir, luego se detuvo, y los miró una vez más. Rochelle con la bata puesta, lágrimas cayéndole por el rostro. Adam sentado en la cama ya vestido pero aún atrapado. Y León tomó una decisión. No de forma consciente, no con pensamiento racional, sino una decisión que nació en el espacio entre el corazón roto y la rabia. Entre querer irse y querer hacerle sentir el dolor que él sentía. Sabes que la voz de León era calmada, ahora demasiado calmada. Tienes razón, Rele. Sí necesitas consuelo. Necesitas a alguien que esté aquí, que no se vaya 6 meses, que pueda darte lo que aparentemente yo no pude. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que puedes quedarte con él. Puedes quedarte con esta vida, con esta casa, con todo. Yo ya no lo quiero. León se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la cómoda. Se acabó oficialmente. Presentaré el divorcio cuando regrese a Houston. No volverás a saber de mí. Rel sollozaba. León, por favor. Pero León ya no escuchaba. Caminaba por el pasillo hacia la puerta principal, alejándose del matrimonio que había muerto la mañana anterior. Excepto que no llegó a la puerta porque algo lo detuvo. Algo que no podía nombrar. Alguna parte de él, que se negaba a dejarlos ganar. Que se negaba a permitirles ese final feliz mientras él se iba destruido. León se detuvo en la cocina. Miró el bloque de cuchillos sobre la encimera. Miró hacia el dormitorio al fondo del pasillo donde Rochelle y Adam creían que todo había terminado. Y Leon Bennett, supervisor de plataforma petrolera, esposo devoto, hombre que había trabajado 6 meses offshore para salvar su matrimonio, tomó la peor decisión de su vida. Extendió la mano y tomó el cuchillo. 24 de diciembre de 2023. 9:14 Ano Meme. León volvió por el pasillo con un cuchillo de chef de 20 centímetros en la mano derecha. Ya no pensaba, solo se movía. Dejaba que la rabia tomara el control donde el pensamiento racional había fallado. Empujó la puerta del dormitorio. Michelle y Adam levantaron la mirada y vieron el cuchillo. Sus rostros pasaron de confusión a horror en segundos. «León, ¿qué estás?» empezó Rele. León no respondió. Avanzó directamente hacia Adam, rápido, decidido. Adam intentó levantarse para huir, demasiado lento. León lo agarró, lo empujó contra la pared y levantó el cuchillo. León no gritó, Rochelle. El cuchillo bajó 1 vez, 2 veces, 3 veces sobre el pecho de Adam. La sangre se extendió sobre su camisa blanca. Emitió un sonido ahogado, jadeante, y se deslizó por la pared hasta caer. Rele gritaba un alarido agudo primitivo. Corrió hacia la puerta. León se giró y le bloqueó el paso. Ella intentó empujarlo.
Él la agarró. «Tú hiciste esto», dijo León con una calma inquietante como si explicara algo sencillo. «Tú nos mataste. Mataste todo. León, por favor. Por favor, no». Pero León no escuchaba, no pensaba, solo apuñalaba una y otra vez a la mujer que había amado. La mujer que lo había traicionado. La mujer que había destruido su matrimonio mientras él trabajaba para salvarlo. Michelle cayó al suelo. La sangre se extendió por el piso de madera mezclándose con la sangre de Adam, ambos muriendo en el dormitorio donde su relación había ocurrido. León se quedó allí de pie, cuchillo en mano, mirando lo que había hecho. 2 cuerpos, 2 vidas terminadas. Su matrimonio destruido de una forma tan total que el asesinato había parecido la única respuesta. La rabia se evaporó y dejó solo vacío, temblores, sangre cubriéndolo rodeado de las pruebas de lo peor que había hecho en su vida. León dejó caer el cuchillo, sacó su teléfono y marcó. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Acabo de matar a mi esposa, dijo León con la voz plana vacía, y a su amante. Están muertos. Yo lo hice. Dio la dirección, respondió preguntas y esperó. Las sirenas llegaron 14 minutos después. Policía, paramédicos, toda la maquinaria de las fuerzas del orden descendiendo sobre la villa. Encontraron a León sentado en el suelo fuera del dormitorio. Sangre en las manos. Sangre en la camisa. Ningún arma a la vista. Había dejado el cuchillo junto al cuerpo de Rele. ¿Leon Bennett? Sí. Está bajo arresto por 2 cargos de asesinato. Le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos y lo condujeron a un coche patrulla mientras los vecinos observaban. Mientras los paramédicos confirmaban lo que todos ya sabían, Adam Crawford y Michelle Bennett estaban muertos. León estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla, observando cómo sacaban los cuerpos de su casa, viendo cómo su vida terminaba envuelta en bolsas de plástico y cinta de escena del crimen. Nochebuena. El día en que se suponía que iba a sorprender a su esposa la había sorprendido solo, que no de la manera que había planeado. 24 de diciembre de 2023. 10:47 AM. Comisaría de Policía de Georgetown, Grand Cayman, Islas Caimán. León estaba sentado en una sala de interrogatorios. Paredes blancas, mesa metálica, 2 sillas, una cámara en la esquina grabándolo todo. Tenía las manos esposadas delante de él. Aún tenía sangre bajo las uñas, sangre en la camisa, pruebas de lo que había hecho. Llevaba allí 23 minutos en silencio esperando sin pensar en nada, salvo en cómo habían sido los ojos de Rochelle, cuando se dio cuenta de que él realmente iba a matarla. Sorprendida, aterrorizada, traicionada, irónico. Al final ella se sintió traicionada. La puerta se abrió. Entraron 2 detectives. Uno mayor, el sargento Philip Vaughn, de unos 55 años, caimanés, 30 años en la fuerza. La otra más joven, la detective Olivia Marsh, de unos 30 años, británica, transferida de Scotland Yard, hacía 2 años. Se sentaron frente a Leon. Vaughn abrió una carpeta. Marsh encendió una grabadora. «Señor Bennett, soy el sargento Vaughn. Esta es la detective Marsh. ¿Entiende que está siendo grabado? Sí. Ya le han leído sus derechos. ¿Los entiende? Sí. ¿Desea que esté presente un abogado? León hizo una pausa y lo pensó. ¿No? Les diré lo que pasó. No necesito un abogado para eso». Vaughn y Marsh intercambiaron miradas. Los sospechosos que rechazaban abogados solían ser inocentes, o habían renunciado por completo. León parecía ser lo segundo. «Cuéntenos lo que pasó esta mañana», dijo Vaughn. «Empiece desde que se despertó». León tomó aire y empezó a hablar. Su voz era plana, mecánica, como si recitara hechos que le hubieran ocurrido a otra persona. «Me desperté en un hotel cerca del aeropuerto. Me quedé allí anoche después de encontrar a mi esposa con otro hombre ayer por la mañana, el 23 de diciembre. Volví antes para sorprenderla por Navidad. La encontré en la cama con un turista llamado Adam Crawford». «¿Los encontró teniendo sexo?», preguntó Marsh. «Sí, en nuestro dormitorio. En nuestra cama». «¿Qué pasó después?».
Me fui. Les dije a los dos que se largaran. Fui al hotel de Adam y le dije que se fuera de la isla. Dijo que lo haría. Luego volví a mi casa, discutí con Rele. Me fui otra vez, me registré en el hotel del aeropuerto y esta mañana decidí volver a la villa una vez más para recoger mis cosas. Pensé que Adam ya se habría ido como prometió, pero su coche estaba en la entrada. ¿Qué hizo entonces? Entré. Los encontré juntos en la cama durmiendo. Había pasado la noche allí después de que yo le dijera que se fuera. Después de que Rochelle. Su voz se quebró levemente. Después de que mi esposa prometiera arreglar las cosas, lo llamó en cuanto me fui. Lo hizo venir. Durmió con él otra vez. Entonces, ¿estaba enfadado?, preguntó Vaughn. Lo estaba. No sé qué estaba. Enfadado, herido, destruido. Todo eso. León miró sus manos, la sangre. Perdí el control. Tomé un cuchillo de la cocina, volví al dormitorio, apuñalé primero a Adam y luego a Rele. Después llamé al 911. ¿Cuántas veces los apuñaló? No lo sé. No estaba contando. Marsh se inclinó hacia adelante. Señor Bennett, el forense contó 17 heridas de arma blanca en Adam Crawford y 23 en su esposa. Eso no es perder el control. Eso es violencia sostenida. León no dijo nada. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. ¿Lo planeó?, preguntó Vaughn. Cuando volvió a la casa esta mañana, ¿tenía la intención de matarlos? No. Solo quería recoger mis cosas. Pero cuando los vi juntos otra vez, cuando me di cuenta de que Rele lo había elegido a él por encima de cualquier posibilidad de salvar nuestro matrimonio, algo se rompió. No pude dejarlos simplemente tener su final feliz mientras yo me iba destruido. Así que los mató. Sí. Se arrepiente, León lo pensó. Se arrepentía, lamento que haya llegado a esto, que mi matrimonio terminara así. Pero, ¿me arrepiento de impedir que estuvieran juntos? No. Me destruyeron. Yo los destruí de vuelta. Eso me parece justo. Justo. La voz de Marsh se elevó ligeramente. Usted asesinó a 2 personas. ¿Y cree que eso es justo? Ellos asesinaron 8 años de mi vida. Asesinaron mi confianza, mi matrimonio, todo por lo que trabajé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos están muertos, y usted está vivo, señor Bennett. León sostuvo su mirada. No estoy vivo. No de verdad. La persona que yo era murió ayer por la mañana cuando entré en ese dormitorio. Con quien está hablando ahora es solo lo que quedó. 24-25 de diciembre de 2023. Procesamiento. León fue acusado formalmente de 2 cargos de asesinato. Sin derecho a fianza, riesgo de fuga extranjero, doble homicidio brutal. Fue trasladado a la prisión de Fairbanks en Georgetown a la espera de juicio. Los medios recogieron la historia de inmediato. Estadounidense mata a su esposa y al amante en doble homicidio en Nochebuena. Trabajador petrolero regresa antes, descubre una infidelidad y comete asesinato. El paraíso de Grand Cayman se convierte en escena del crimen. La narrativa era simple: esposo engañado, descubre la infidelidad y mata a su esposa y a su amante en un ataque de ira. Crimen pasional de manual. Pero los detalles la complicaban. El hecho de que León los hubiera sorprendido 2 veces, una el 23 de diciembre y otra el 24. Que se hubiera ido después del primer descubrimiento. Que hubiera tenido tiempo de calmarse y regresara a la mañana siguiente para matarlos. Eso no era arrebato pasional. Eso era premeditación, o al menos una oportunidad clara de reflexión que lo convertía en asesinato en segundo grado, no en homicidio involuntario. La fiscalía empezó a construir el caso de inmediato. Tenían todo: la confesión de León, el arma homicida con sus huellas, testigos que habían visto su coche en la villa, los cuerpos con un total de 40 puñaladas. Caso cerrado. Leon Bennett pasaría el resto de su vida en prisión. 26 de diciembre de 2023. Las autopsias. La doctora Claire Hamilton realizó las autopsias de Adam Crawford y Michelle Bennett. Los hallazgos fueron brutales pero no sorprendentes. Adam Crawford, 17 heridas de arma blanca.
4 en el pecho, penetrando corazón y pulmones. 13 heridas defensivas en manos y antebrazos que demostraban que había intentado defenderse. Causa de la muerte: exsanguinación por perforación cardíaca. Se desangró en aproximadamente 3 minutos. Relle Bennett, 23 puñaladas, 8 en el pecho y el abdomen y 15 en la espalda y los hombros mientras intentaba huir. Causa de la muerte: fallo multiorgánico por pérdida de sangre catastrófica. Vivió un poco más que Adam, aproximadamente entre 4 y 5 minutos antes de sucumbir a las heridas. Ambas muertes fueron violentas, brutales, obra de alguien en un estado de rabia total. La cantidad de heridas sugería ensañamiento: seguir apuñalando mucho después de que las víctimas ya estuvieran incapacitadas. La doctora Hamilton anotó en su informe: la gravedad y el número de heridas indican un nivel extremo de angustia emocional en el agresor. No fue una muerte eficiente, fue la rabia hecha acto. 27-30 de diciembre de 2023. Entrevistas a testigos. La policía entrevistó a todos los que habían tenido contacto con Leon Rochelle o Adam en los días previos a los asesinatos. El recepcionista del hotel del aeropuerto donde se hospedó Leon confirmó que Leon se registró solo la noche del 23 de diciembre. Parecía alterado pero controlado. Hizo el check-out la mañana del 24 de diciembre. El personal del Ritz-Carlton confirmó que Adam Crawford era un huésped habitual que venía a Caimán trimestralmente. En este viaje se había registrado el 20 de diciembre. La recepción también confirmó que el 23 de diciembre llamaron a su habitación por solicitud de Leon Bennett. Los compañeros de trabajo de Relle en el resort describieron a Rochelle como amable pero reservada. No hablaba mucho de su vida personal. Nadie sabía del romance. Varios mencionaron que se la veía más feliz en los últimos meses. Asumieron que su matrimonio estaba mejorando. No era así, solo estaba más feliz por Adam. Vecinos cerca de la villa, una vecina la misma que había escuchado discusiones el 23 de diciembre, confirmó que vio un coche de alquiler plateado en la villa la noche del 23 y que seguía allí la mañana del 24. Otro vecino reportó haber oído gritos alrededor de las 9:01 a.m. del 24 de diciembre, pero creyó que era la televisión. Cada entrevista construía el mismo cuadro. Leon descubrió la aventura de su esposa, tuvo tiempo para procesarlo, eligió regresar a la escena y cometió el asesinato. Enero de 2024. Construyendo la defensa. El abogado de oficio de Leon fue Samuel Rodríguez, un abogado defensor caimanés con 20 años de experiencia. Se reunió con Leon en prisión 3 días después de los asesinatos. Señor Bennett, necesito que entienda los cargos que enfrenta. 2 cargos de asesinato en las Islas Caimán. Eso implica cadena perpetua obligatoria, sin libertad condicional. Muere en prisión. Lo sé. Podemos intentar que se rebaje a homicidio involuntario, crimen pasional, alteración emocional extrema. Si logramos convencer al tribunal de que no estaba pensando racionalmente, de que descubrir la infidelidad de su esposa lo empujó a una locura temporal, podríamos conseguir entre 15 y 20 años, en lugar de perpetua. ¿Eso funcionará? Rodríguez guardó silencio. Sinceramente, probablemente no. Usted se fue tras el primer descubrimiento, tuvo 12 horas para calmarse. Volvió a la mañana siguiente. Eso muestra premeditación o al menos una oportunidad de reflexión. A los tribunales no les gusta premiar a quien tuvo tiempo de irse, pero eligió la violencia. Entonces voy a morir en prisión. Lo más probable sí. León asintió, lo aceptó. Entonces no perdamos tiempo con un juicio. Me declararé culpable, aceptaré la sentencia que me den. Señor Bennett, se lo desaconsejo firmemente. Al menos deberíamos intentarlo. ¿Para qué? Para reducir mi condena a unos pocos años. Para fingir que no soy exactamente lo que todos saben que soy. ¿Un hombre que asesinó a su esposa y a su amante? La voz de León sonaba cansada. Lo hice. Soy culpable. No voy a alargar esto. No voy a obligar a la familia de Relle a pasar por un juicio. Solo déjeme declararme culpable y cumplir mi tiempo.
Rodríguez discutió e intentó convencerlo de luchar. Pero León ya había terminado de luchar, terminado de fingir que existía una versión de esta historia en la que él no fuera el villano. Había matado a 2 personas, las había apuñalado 40 veces en total. No había defensa para eso, ni justificación, solo consecuencias. Y León estaba listo para afrontarlas. Febrero de 2024. Notificación a las familias de las víctimas. La esposa de Adam Crawford en Miami fue informada de su muerte. No tenía idea de que él estuviera teniendo una aventura. Creía que viajaba a Caimán por negocios. La noticia la destrozó, no solo que estuviera muerto, sino que hubiera estado engañándola y que muriera en la cama de otra mujer. No asistió a ningún procedimiento. No quería saber nada del caso. Solo presentó una separación legal respecto a la herencia de Adam e intentó seguir adelante. La madre de Relle, Diane Williams, voló a Grand Cayman desde Houston, identificó el cuerpo de su hija y organizó el traslado a Texas para el entierro. Se reunió con los fiscales y pidió dar una declaración de impacto de la víctima en la sentencia. «Quiero que ese hombre sepa lo que me quitó», dijo Diane con la voz temblando de dolor y rabia. «Quiero que entienda que no solo mató a mi hija, mató a toda mi familia, a todo mi futuro, a todo». La fiscal, la consejera de la corona Elizabeth Grant, le aseguró que tendría esa oportunidad. «Se va a declarar culpable», explicó Grant. «No habrá juicio. Solo una audiencia de sentencia donde el tribunal determinará el castigo. Usted podrá hablar ahí. Dígale al juez lo que Rochelle significaba para usted, lo que su pérdida ha causado. Le darán cadena perpetua. Sí, obligatoria por doble asesinato. Nunca volverá a ser libre». Diane asintió. No era suficiente. Nada sería suficiente. Pero al menos sufriría. Al menos pasaría décadas en prisión sabiendo que destruyó su propia vida junto con la de su hija. Marzo de 2024. Audiencia de declaración de culpabilidad. León compareció ante el juez Anthony Pitton en el tribunal de Grand Cayman, vestido con ropa de prisión, esposado, viéndose mayor que sus 35 años, como si hubiera envejecido una década en 3 meses. Señor Bennett, se le imputan 2 cargos de asesinato. ¿Cómo se declara culpable? La voz de León era clara, firme, sin vacilación. ¿Entiende que al declararse culpable renuncia a su derecho a un juicio y que acepta plena responsabilidad por estos crímenes? Sí, su señoría, lo entiendo. ¿Y entiende que la sentencia por asesinato en esta jurisdicción es cadena perpetua obligatoria? Sí. El juez Pitton observó a León durante un largo momento. Señor Bennett, he revisado los hechos de este caso y su declaración ante la policía. La evidencia es abrumadora, pero quiero oírlo de usted directamente. ¿Por qué mató a su esposa y a Adam Crawford? León tomó aire. Porque no podía vivir con lo que habían hecho. No podía aceptar que hubieran destruido 8 años de su vida y que simplemente fueran a seguir adelante a ser felices juntos, mientras él se quedaba sin nada. Así que decidió quitárselo todo. Eso no es justicia, señor Bennett. Eso es venganza. Lo sé. Pero en ese momento, cuando los vi juntos otra vez después de todo, la venganza era lo único que me quedaba. La venganza costó 2 vidas. Le costó su libertad. Valió la pena. León guardó silencio. Pensó en Relle, en Adam, en las 40 puñaladas en la sangre sobre el piso de madera en Las Sirenas la mañana de Navidad. No dijo finalmente. No valió la pena, pero no puedo deshacerlo. Solo puedo aceptar las consecuencias. El juez Pitton asintió. La sentencia se dictará en 2 semanas. Permanecerá bajo custodia hasta entonces. 15 de marzo de 2024. Audiencia de sentencia. Tribunal de Justicia de Grand Cayman. La sala estaba llena. Los medios ocupaban las filas del fondo. La familia de Relle estaba a la izquierda, su madre, Diane, su hermana, primos, amigos que la habían conocido antes de León. Los padres de Adam Crawford habían volado desde Atlanta y se sentaron a la derecha, separados de la familia de Michelle, pero unidos en el dolor y la rabia. León se sentó en la mesa de la defensa con uniforme de prisión y esposas mirando al estrado del juez en lugar de a la galería. No podía enfrentar a las familias. No podía mirar el rostro de Diane Williams,
la mujer que alguna vez lo había acogido como a un hijo, y que ahora lo quería muerto. Entró el juez Pitton. Todos se pusieron de pie, y luego se sentaron. El teatro procesal de la justicia se puso en marcha. Estamos aquí para dictar sentencia en el caso de la corona contra Leon Bennett. El señor Bennett se ha declarado culpable de 2 cargos de asesinato. Antes de imponer la sentencia, escucharemos las declaraciones de impacto de las víctimas. El juez miró a la fiscal, consejera de la corona Grant. Elizabeth Grant se puso de pie. Su señoría la corona llama a Diane Williams, madre de la víctima Rel Bennett. Diane caminó hasta el estrado. Tenía 60 años, pero parecía mayor. El dolor la había envejecido vaciado por dentro. Llevaba una foto de Rele antes del matrimonio sonriendo viva. Juró decir la verdad, se sentó y miró directamente a Leon. Mi hija tenía 28 años cuando usted la mató, comenzó Diane. 28. Debería haber tenido 50 años más. Debería haber tenido hijos, nietos, una vida plena. Usted se lo quitó. Se lo quitó a ella, a mí y a todos los que la amaban. Leon mantuvo la mirada baja, incapaz de sostener la suya. Rele cometió errores. Lo sé. Le fue infiel. Traicionó su matrimonio. Y eso estuvo mal. No estoy excusando lo que hizo, pero ¿sabe cuál es la respuesta adecuada a la infidelidad? El divorcio, la separación, irse. No el asesinato. No apuñalarla 23 veces mientras suplicaba por su vida. La voz de Diane se quebró. Respiró hondo y continuó: crié a mi hija para ser amable, para amar, para ver lo mejor en las personas. Y usted se aprovechó de eso. La hizo sentir que le debía algo porque usted trabajaba duro, porque proveía dinero. Pero el matrimonio no es una transacción. No se mata a alguien porque no cumplió su parte de un trato. La mañana de Nochebuena, recibí una llamada de la policía diciéndome que mi hija estaba muerta, asesinada por su esposo, el hombre que había prometido amarla y protegerla. ¿Sabe lo que eso le hace a una madre? ¿Entiende lo que es saber que su hija murió aterrorizada, con dolor, pidiendo ayuda que nunca llegó? Los hombros de Leon temblaron. Lloraba en silencio. Diane no se detuvo. No solo mató a Rele, mató mi futuro. Nunca volveré a verla, ni a abrazarla, ni a oír su risa. Nunca conoceré a mis nietos porque usted se aseguró de que no pudiera tenerlos. Terminó con toda su línea de sangre porque no pudo aceptar que ella ya no lo quería. ¿Y sabe qué es lo peor? Usted sigue vivo. Está sentado aquí respirando, pensando, sintiendo. Rele no tiene eso. Adam tampoco. Ellos están bajo tierra mientras usted recibe comida, luz del sol y la posibilidad de existir durante décadas. Eso no es justicia. Es solo que usted continúa mientras ellos no. Diane miró al juez Patton. Quiero que reciba cadena perpetua, sin libertad condicional, sin posibilidad de salir. Quiero que muera en prisión sabiendo que destruyó no solo la vida de mi hija, sino la suya propia. Esa es la única justicia posible por lo que hizo. Se puso de pie, regresó a su asiento, y no volvió a mirar a Leon. Para ella, ya estaba muerto. 15 de marzo de 2024. La familia de Adam Crawford. El juez Pitton llamó al padre de Adam. A continuación, Robert Crawford. Robert Crawford, de 65 años, ejecutivo de la construcción, retirado de Atlanta, se acercó al estrado con porte militar y rabia contenida. Mi hijo no era perfecto, comenzó. Tenía una aventura. Le mentía a su esposa. Tomó decisiones de las que no estoy orgulloso, pero no merecía morir. No merecía ser apuñalado 17 veces por un hombre al que ni siquiera conocía ese día. Adam tenía 2 hijas de 12 y 9 años. Ya no tienen padre porque Leon Bennett decidió que el asesinato era una respuesta adecuada a los problemas matrimoniales. Mis nietas crecerán sin su papá. Viviremos con el conocimiento de que murió violentamente, aterrorizado en la casa de otra persona. La esposa de Adam está tramitando el divorcio de su patrimonio. Su recuerdo quedó manchado. La herencia de sus hijos quedó atrapada en procesos legales. Toda su vida reducida a titulares sobre una aventura que lo llevó a la muerte. Eso fue lo que hizo Leon Bennett.
No solo terminó una vida, destruyó un legado. La voz de Robert se endureció. Espero que se pudra. Espero que cada día en prisión sea una tortura. Espero que viva hasta los 90 años y que pase cada uno de esos años lamentando lo que hizo. Eso es lo que espero. Bajó del estrado y regresó a su asiento junto a su esposa, que lloraba en silencio. 15 de marzo de 2024. Declaración de León. El juez Petón miró a León. Señor Bennett, ¿desea dirigirse al tribunal antes de que imponga la sentencia? El abogado de León, Samuel Rodríguez, le susurró. No tiene que decir nada. Pero León se puso de pie de todos modos. Caminó hasta el micrófono y enfrentó la sala a las familias. Lo siento, dijo. Su voz apenas se oía. Sé que eso no significa nada. No deshace lo que hice, pero necesito decirlo de todos modos. Lo siento. Miró a Diane. Señora Williams, usted tiene razón en todo. Rochelle no merecía morir. Cometió errores, pero yo también. Debí haberme ido. Debí haber pedido el divorcio. Debí haberlo manejado como un adulto. En lugar de eso, dejé que la rabia me controlara. Dejé que el dolor se convirtiera en violencia y maté a su hija. Maté a una mujer a la que amé durante 8 años y no puedo deshacerlo. Luego se volvió hacia Robert Crawford. Señor Crawford, a su hijo Adam no lo conocía. No le di la oportunidad de ser nada más que el hombre que se acostaba con mi esposa. Pero era el padre de alguien. El esposo de alguien, el hijo de alguien, y se lo quité a usted y a su familia. Eso estuvo mal, es imperdonable. La voz de León se quebró. No espero perdón, no espero misericordia. Solo necesito que sepan que entiendo lo que hice, que entiendo que destruí vidas. No solo las de Rochelle y Adam, sino las suyas, las de sus hijos, la mía, la de todos los que los amaban. Lo entiendo. Pienso en esa mañana todos los días, cada día la revivo, y me pregunto qué habría pasado si simplemente me hubiera ido, si hubiera ido al aeropuerto, volado a casa, pedido el divorcio y empezado de nuevo. Todos estaríamos vivos. Ellos estarían juntos. Yo estaría solo pero vivo. Esa es la vida que deberíamos estar viviendo. Pero elegí el asesinato y ahora estamos aquí. León miró al juez Petón. Merezco cualquier castigo que me imponga. Cadena perpetua, muerte, lo que sea. Solo quiero que todos sepan que no estoy pidiendo indulgencia ni diciendo que tenía una buena razón. Lo que hice fue malvado y tengo que vivir con eso. Se sentó. Diane lloraba. Robert apartó la mirada. La sala permaneció en silencio. 15 de marzo de 2024. La sentencia. El juez Petón revisó sus notas, miró a León, miró a las familias y comenzó. Señor Bennett, en mis 20 años en el estrado he presidido muchos casos de asesinato. He visto crímenes pasionales, asesinatos premeditados, alegatos de legítima defensa, todas las variaciones de la violencia humana. Su caso cae en una categoría específica: homicidio por venganza. Descubrió una infidelidad y eligió el asesinato como respuesta. Los hechos no están en disputa. Encontró a su esposa con otro hombre, se fue, tuvo tiempo para reflexionar. Regresó a la mañana siguiente, los encontró juntos otra vez. Y los mató a ambos. 40 puñaladas en total. Ese nivel de violencia indica no solo rabia, sino una intención sostenida de matar. Su abogado argumentó homicidio culposo por perturbación emocional extrema, pero la línea temporal lo contradice. Tuvo 12 horas entre el primer descubrimiento y los asesinatos. 12 horas para calmarse y tomar una decisión racional. Usted eligió el asesinato. He escuchado las declaraciones de impacto de las víctimas. El dolor que causaron sus actos, las vidas destruidas, los futuros borrados. Y he escuchado su declaración, su disculpa y su reconocimiento de culpa. Nada de eso cambia lo que hizo. La voz del juez Petón se endureció. Leon Bennett. Queda usted condenado a cadena perpetua por el asesinato de Rel Bennett y a cadena perpetua concurrente por el asesinato de Adam Crawford. Estas penas se cumplirán de forma concurrente. Deberá cumplir un mínimo de 30 años antes de ser elegible para solicitar libertad condicional.
30 años Leon tendría 65 antes siquiera de poder pedirla, y la libertad condicional rara vez se concede en casos de doble asesinato. Será trasladado a HMP Northward para cumplir su condena. Tiene derecho a apelar dentro de los próximos 30 días. El juez Patton lo miró por última vez. Señor Bennett destruyó 2 vidas y muchas más en un momento de rabia. Pasará las próximas 3 décadas, posiblemente el resto de su vida, reflexionando sobre esa elección. Se levanta la sesión. El mazo cayó. 15 de marzo de 2024. Tras la sentencia, Leon fue sacado esposado. Diane Williams lo vio irse y no sintió nada, ni satisfacción ni alivio, solo el vacío donde antes estaba su hija. Afuera del tribunal los medios la rodearon. Dio una sola declaración. Mi hija está muerta porque un hombre no pudo manejar el rechazo. Eso es todo. Ella ya no quería estar casada con él, y él la mató por eso. Espero que sufra todos los días por el resto de su vida. Se subió a su coche, fue al aeropuerto y voló de regreso a Houston, donde Rel estaba enterrada, y donde la vida continuaba sin su hija, donde cada Navidad sería un recordatorio de la mañana en que recibió esa llamada. Robert Crawford también habló. Mi hijo cometió errores, pero no merecía morir. Nadie merece ser asesinado por una aventura. Espero que el sistema de justicia mantenga a Leon Bennett encerrado hasta que muera. Esa es la única justicia posible. La historia ocupó los noticieros durante una semana, y luego se desvaneció otro asesinato, otra tragedia, otra advertencia sobre lo que ocurre cuando se deja que la rabia gobierne. Leon fue trasladado a Northward, prisión de máxima seguridad. Pasó su primera noche en una celda de 1,80 por 2,40 metros, paredes de concreto, cama de metal, un inodoro en la esquina. Ese era su hogar ahora, por un mínimo de 30 años, quizá para siempre. Se acostó en el colchón delgado mirando al techo, pensando en Rochelle, en Adam, en la mañana de Nochebuena cuando entró a ese dormitorio con un cuchillo. Quiso hacerlos sufrir, destruir lo que habían construido mientras lo destruían a él, y lo logró. Estaban muertos, no podían herir a nadie más. Pero Leon seguía vivo, respirando, sintiendo, y el dolor no se había ido. No lo borró la violencia, solo se multiplicó. Mató a 2 personas, y no arregló nada. No lo hizo sentir mejor, ni deshizo la traición. Solo añadió 40 puñaladas y 2 cadáveres a las ruinas de su matrimonio. Leon cerró los ojos, intentó dormir, y no pudo. Seguía viendo el rostro de Rochelle, ese instante en que comprendió que él realmente iba a matarla, la traición en sus ojos, el terror. Quiso que entendiera lo que se siente ser traicionado por alguien a quien amas, que todo se destruya en un instante. Ella lo entendió. En sus últimos momentos lo entendió perfectamente. Y ahora, Leon pasaría el resto de su vida entendiendo lo que había hecho, en qué se había convertido y qué había elegido. 3 personas entraron en esa villa la mañana de Nochebuena. 2 salieron en bolsas para cadáveres. 1 salió esposada. No hubo ganadores ni justicia, solo cuerpos, consecuencias, y el lento paso de las décadas dentro de una celda de concreto. Leon Bennett quiso herir a quienes lo habían herido. Misión cumplida. Ahora todos estaban heridos, todos destruidos, todos pagando por decisiones que nunca podrían deshacerse. Diciembre de 2024, un año después de los asesinatos. Prisión HMP Northward, Grand Cayman. Leon despertó a las 5:47 a.m., la misma hora a la que había despertado todos los días durante los últimos 12 meses. Rutina carcelaria: desayuno a las 6:00, trabajo a las 7:00, almuerzo al mediodía, recreación a las 3:00, cena a las 5:00, luces apagadas a las 9:00 am. El mismo horario cada día por el resto de su vida. Tenía 36 años. Tendría 66 antes de ser elegible para la libertad condicional. 30 años, la mitad de su vida, quizá más. Tal vez moriría allí: ataque al corazón, derrame cerebral, violencia carcelaria. Muchas formas de morir en una prisión de máxima seguridad. Leon se vistió uniforme de prisión mono naranja, zapatos de lona baratos. Caminó al comedor con otros 200 reclusos.
Recibió su desayuno, avena, tostadas, café aguado, y comió solo en una mesa del rincón. Los demás internos le daban espacio. Sabían por qué estaba allí. Doble asesinato Nochebuena. Atrapó a su esposa engañándolo, mató a ella y a su amante. La historia había corrido por la prisión. Algunos lo respetaban. Pensaban que había hecho lo que haría un hombre de verdad. Otros lo consideraban patético, un cobarde incapaz de soportar el rechazo. A León no le importaba lo que pensaran. Ya no le importaba casi nada. Solo existía día tras día, respirando, comiendo, durmiendo, cumpliendo condena. Diciembre de 2024. Sesión de terapia. Terapia obligatoria en prisión para agresores violentos. León veía a una consejera cada 2 semanas. La doctora Sarah Hughes, británica de poco más de 40 años. En cada sesión hacía las mismas preguntas. ¿Cómo te sientes, León? Bien. ¿Piensas en los asesinatos todos los días? ¿Sigues creyendo que merecían lo que pasó? León guardó silencio. Se lo preguntaban siempre para evaluar si sentía remordimiento, si había cambiado, si estaba rehabilitado. No dijo al fin. No merecían morir. Nadie merece ser apuñalado 40 veces. Pero no puedo deshacerlo. Solo puedo aceptar que lo hice y que estuvo mal. ¿Piensas en Relesi? ¿Qué piensas? En cómo se veía antes cuando nos conocimos, cuando era feliz, antes de que aceptara ese trabajo, antes de que la distancia nos destruyera. Pienso en cómo podríamos haber terminado de otra manera. Divorcio. Separación, ambos vivos, ambos siguiendo adelante. Pero elegiste el asesinato. Elegí la rabia. El asesinato fue solo el resultado. León miró a la doctora Hughes. No sé cómo explicarlo. Cuando los vi juntos por segunda vez, después de haberle dicho que se fuera, después de que Rele lo eligiera a él, por encima de cualquier posibilidad de salvar nuestro matrimonio, algo simplemente se rompió. No podía permitir que ganaran. No podía permitir que fueran felices mientras yo estaba destruido. Así que los destruiste, sí. Te arrepientes todos los días, cada día. Pero el arrepentimiento no los devuelve ni deshace lo que hice. Solo me obliga a vivir con ello. La doctora Hughes tomó notas. Serás elegible para la libertad condicional en 29 años. ¿Qué dirás ante la Junta cuando llegue ese momento? Que lo siento, que estuve equivocado, que debí haberme ido. Eso es todo lo que puedo decir. Si me creen o no, se encogió de hombros, no puedo controlarlo. ¿Crees que mereces la libertad condicional? No. Merezco morir aquí. Pero si me la ofrecen y sigo vivo, la aceptaré, porque incluso los presos son lo bastante egoístas como para querer la libertad. Del 20 al 24 de diciembre. Cartas. León recibía correo de vez en cuando, no a menudo. Sus padres lo habían repudiado. Su hermano envió una carta tras la sentencia diciendo que no podía apoyar lo que León había hecho, que no podía ser familia de un asesino. La madre de Rele enviaba cartas no a León, sino a la prisión y al alcaide exigiendo informes, asegurándose de que León no estuviera cómodo y de que sufriera. Quiero saber que es miserable, decía una. Quiero confirmación de que no recibe lujos, no ve televisión, no disfruta de nada. Mi hija está muerta. Él no tiene derecho a disfrutar de nada nunca más. El alcaide no respondía. Simplemente archivaba las cartas, dejando que Diane Williams descargara su dolor en el vacío. Pero ese día León recibió una carta distinta de alguien que no esperaba, la hija de Adam Crawford, que tenía 12 años entonces, y ahora 13, ya lo bastante mayor para escribir por sí misma. León la abrió con cuidado. Leyó. Me llamo Emma Crawford. Tú mataste a mi papá. Te escribo porque mi terapeuta dijo que podría ayudarme a procesarlo. No sé si ayudará, pero esto es lo que quiero que sepas. Te odio. Odio que mi papá esté muerto. Odio no poder llamarlo, no poder verlo, no poder mostrarle mis calificaciones ni contarle cosas del colegio. Odio que mi hermanita llore todas las noches preguntando cuándo vuelve papá. Odio explicar a mis amigos que mi papá murió porque tú lo asesinaste. Mi mamá dice que mi papá cometió errores, que hizo algo mal. No entiendo qué hizo tan malo como para merecer que lo mataran. Engañar está mal, pero asesinar es peor. Todo el mundo lo sabe excepto tú, al parecer.
Espero que te quedes en prisión para siempre. Espero que nunca salgas, porque si sales y obtienes libertad condicional y puedes vivir libre mientras mi papá está muerto, eso estaría mal. Sería injusto. Le quitaste toda su vida. Tú también deberías perder la tuya. Tengo 13 años. Tendré 43 cuando seas elegible para la libertad condicional. Estaré en tu audiencia para decirles lo que hiciste para asegurarme de que recuerden que eres un asesino y de que nunca salgas. Espero que pienses en esto todos los días. Siempre habrá alguien que recuerde. Siempre lucharemos para que sigas encerrado. No tienes derecho a olvidar lo que hiciste. No te dejaremos. Emma Crawford. Leon leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en su cajón junto a las pocas pertenencias que tenía permitidas. Ella tenía razón. Se merecía esto, saber que incluso si vivía hasta los 66 años y cumplía la condena mínima, alguien estaría allí para asegurarse de que nunca caminara libre. La justicia no terminaba con la sentencia, continuaba para siempre. 24 de diciembre de 2024. Nochebuena, un año después. Leon pasó ese día en su celda aislamiento voluntario. No podía soportar estar rodeado de gente en esa fecha, el día en que asesinó a su esposa y a su amante, el día en que lo destruyó todo. Pensó en dónde estaría si hubiera tomado decisiones diferentes. Si se hubiera subido a un avión el 24 de diciembre de 2023, si hubiera volado de regreso a Houston, pedido el divorcio y empezado de nuevo, estaría libre, vivo, solo pero libre. Rochelle estaría con Adam, quizá feliz, quizá no, pero viva. Ambos vivos. En cambio, 2 personas estaban en tumbas, y Leon estaba en una celda de concreto. Feliz Navidad. Diciembre de 2024. Reflexión final. Un periodista solicitó una entrevista a un podcast de True Crime que quería la perspectiva de Leon. Su abogado se lo desaconsejó, pero Leon aceptó. No tenía nada que perder ni nada que proteger. La entrevista se realizó por teléfono desde la prisión. Fue grabada y sería editada y transmitida a miles de personas que querían entender cómo un hombre aparentemente normal se convirtió en un asesino doble. ¿Piensas en ellos?, preguntó el periodista. En Rochelle y Adam todos los días. ¿Qué piensas ahora sobre haberlos matado por razones equivocadas? Me dije a mí mismo que era por la traición, por la justicia, por hacerles pagar por destruir mi matrimonio. Pero en realidad fue por ego, por no poder aceptar que Rochelle eligiera a otra persona, que yo no fuera suficiente para ella, a pesar de todo lo que había hecho. Trabajaste duro para sostener el matrimonio. Trabajar duro no te da derecho a la fidelidad de alguien. No hace que el asesinato esté justificado. Eso lo sé ahora. Ojalá lo hubiera sabido entonces. Si pudieras volver atrás, me iría. Me subiría a ese avión, pediría el divorcio, les permitiría tener su relación. Me permitiría a mí mismo vivir el duelo y seguir adelante. Eso es lo que hacen los adultos. Manejan el dolor sin violencia. Yo no lo hice. Y ahora hay 3 vidas destruidas, la de Rochelle, la de Adam y la mía. Todas destruidas porque no pude manejar el rechazo, porque pensé que el asesinato era preferible al divorcio, porque valoré la venganza por encima de mi propio futuro. ¿Mereces la libertad condicional dentro de 30 años? No. Pero la solicitaré de todos modos, porque incluso los asesinos quieren libertad. Incluso quienes merecen morir en prisión esperan misericordia. Es la naturaleza humana, queremos consecuencias para los demás y perdón para nosotros mismos. ¿Qué le dirías a alguien en una situación similar que descubre una infidelidad y siente rabia? Que se vaya de inmediato. Que no confronte, que no se involucre. Que se marche, pida el divorcio, haga el duelo, sane y empiece de nuevo. Porque el asesinato no arregla nada, no te hace sentir mejor, no deshace la traición. Solo añade cuerpos a la tragedia. Destruí a 2 personas y eso no me hizo sentir menos destruido. Solo me convirtió en un asesino. La entrevista terminó y se emitiría el mes siguiente. Otra historia aleccionadora. Otra voz desde la prisión diciendo, no hagas lo que yo hice. Pero la gente seguiría haciéndolo.
Seguiría dejando que la rabia se convierta en violencia. Seguiría creyendo que esta vez sería distinto, que su traición justificaba el asesinato. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Presente. Leon Bennett está sentado en la prisión HMP Northward. Estará allí un mínimo de 30 años posiblemente, hasta morir rodeado de paredes de concreto y de los fantasmas de lo que destruyó. Rel Williams Bennett está enterrada en Houston, Texas, junto a su padre. Su madre la visita cada semana, lleva flores, y le habla a la lápida sobre la vida que Rel debería haber vivido, los nietos que debería haber tenido, el futuro que Leon borró. Adam Crawford está enterrado en Atlanta, Georgia. Sus hijas lo visitan en su cumpleaños y el Día del Padre. Dejan tarjetas y le cuentan sobre la escuela, sobre la vida, sobre crecer sin él. Su esposa se volvió a casar y siguió adelante, pero las niñas aún lloran al padre que murió en la cama de otra persona. La historia ocupó titulares durante una semana y luego se desvaneció. Otro asesinato, otra aventura que terminó mal. Otro hombre que eligió la violencia en lugar del divorcio. Pero las consecuencias continúan. No se desvanecen ni terminan con la sentencia. Emma Crawford carga con la muerte de su padre como un peso que nunca dejará. Diane Williams carga con el asesinato de su hija como una cicatriz que no sana. Leon carga con 40 puñaladas y 2 cadáveres, y con el conocimiento de que lo destruyó todo para nada. Descubrió a su esposa engañándolo. 24 horas después de llegar para las vacaciones de Navidad, la encontró con otro hombre. Y eligió el asesinato cuando pudo haber elegido el divorcio, la distancia, marcharse y reconstruir su vida sin ella. En lugar de eso, eligió cuchillos, eligió rabia, eligió asegurarse de que si él no podía tenerla, nadie pudiera. Y ahora todos pierden, Rochelle y Adam muertos. Leon encarcelado, familias destrozadas, niños sin padres, padres sin hijos. No hay ganadores ni justicia. Solo cementerios y celdas de prisión, y el lento paso de los años que no puede deshacer lo ocurrido aquella mañana de Nochebuena, cuando el amor, la traición y la rabia chocaron en un dormitorio de Grand Cayman. Leon Bennett trabajó 6 meses en alta mar para salvar su matrimonio. Volvió antes para sorprender a su esposa, la encontró con otro hombre, y decidió que el asesinato era la respuesta. No lo era, nunca lo es. Leon lo aprendió demasiado tarde y ahora pasará el resto de su vida enseñando la misma lección. Desde detrás de los barrotes, la traición duele. El divorcio es doloroso, pero el asesinato es permanente. Y ninguna cantidad de rabia justifica quitar una vida. Algunas lecciones cuestan todo para aprenderse. Esta costó 2 vidas y la libertad de Leon. ¿Valió la pena encontrar a su esposa en la cama con un turista a cambio de 40 puñaladas y cadena perpetua? Leon conoce la respuesta. La piensa todos los días en su celda de concreto. No valió la pena. Nada valía lo que hizo. Pero no puede deshacerlo. Solo puede cargarlo para siempre.